Las montañas de Puebla se alzaban majestuosas contra el cielo de noviembre, sus cimas envueltas en una neblina matutina que parecía susurrar secretos ancestrales. Evaristo Mendoza ajustó su sombrero de palma mientras guiaba al último grupo de turistas por el sendero serpenteante que conocía de memoria. A sus 52 años, cada piedra de estos caminos le era familiar. Cada curva del paisaje formaba parte de su alma, tanto como los rostros de sus 3 hijos. Por aquí pasaron nuestros antepasados hace más de 500 años. Explicaba con la pasión de siempre a una pareja de extranjeros que fotografiaba cada detalle. Estas montañas guardan historias que el tiempo no ha podido borrar. El celular vibró en su bolsillo con una insistencia que le erizó la piel. 3 llamadas perdidas de la presidencia municipal. El estómago se le contrajo en un nudo frío. «Disculpen un momento», murmuró a los turistas, alejándose unos pasos para contestar. «Señor Mendoza, necesita venir inmediatamente». La voz de la secretaria temblaba con una urgencia que no presagiaba nada bueno. «Ha llegado documentación oficial que debe revisar cuanto antes». El mundo se tambaleó bajo sus pies. Durante el trayecto de regreso al pueblo, las palabras de despedida a los turistas se le habían atragantado como arena seca. Conocía esa premura burocrática. Había visto a otros vecinos salir de la presidencia con la misma expresión de derrota que ahora temía llevar él. La oficina municipal olía a papel viejo y desesperanza. El funcionario, un hombre barrigón que evitaba el contacto visual, deslizó el sobre manila por el escritorio como si quemara «Orden de expropiación por utilidad pública». Murmuró: «La empresa minera Recursos del Norte S.A. ha sido autorizada para desarrollar un proyecto de extracción. Tienen 60 días para desalojar». Las letras danzaron frente a sus ojos como hormigas enloquecidas. 40 hectáreas, su casa, el terreno donde Remedios había plantado su último jardín antes de morir, el lugar donde sus hijos habían dado sus primeros pasos. 60 días. La voz le salió como un graznido. La compensación económica está especificada en la página 3. Es generosa, generosa. La palabra resonó hueca en sus oídos mientras caminaba de vuelta a casa como un sonámbulo. Ninguna cantidad de dinero podía pagar lo que esa tierra significaba para su familia. Era el último pedazo de Remedios que le quedaba, el hogar que habían construido juntos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. La casa de adobe se alzaba humilde pero digna entre los nopales y las bugambilias que su esposa había cultivado con tanto amor. El aroma del guisado de paloma flotaba desde la cocina, mezclándose con el eco de risas infantiles en el patio trasero. «Papá, llegaste temprano». Esperanza, de 8 años, corrió hacia él con los brazos extendidos, sus trenzas negras bailando al viento. Sus ojos tenían el mismo brillo travieso de su madre, y cada vez que sonreía, Evaristo sentía que Remedios regresaba por un instante. La abrazó con fuerza. Respirando el aroma a champú de manzanilla en su cabello, ¿cómo iba a explicarles que pronto tendrían que abandonar el único hogar que habían conocido? ¿Cómo estuvo la escuela, mija? La maestra nos enseñó sobre los aztecas. Dice que en estas montañas hay cuevas con tesoros escondidos. ¿Es cierto, papá? Antes de que pudiera responder, Joaquín apareció desde el patio, con sus 14 años cargados de esa seriedad prematura que había desarrollado desde la muerte de su madre. Sus jeans estaban manchados de tierra y llevaba una pelota de fútbol bajo el brazo. «¿Qué traes, papá? Te ves raro». La percepción de su hijo mayor siempre lo sorprendía. Joaquín había heredado la intuición de Remedios para leer las emociones ajenas. Aunque tratara de disimularlo tras su aparente frialdad adolescente. ¿Dónde está Paloma? En la cocina, está haciendo tus enchiladas favoritas, porque dijo que tenías cara de preocupado desde la mañana. El corazón se le encogió.
Su hija de 16 años había asumido el rol maternal, con una madurez que a veces lo llenaba de orgullo y otras de culpa. No era justo que una muchacha de su edad cargara con tantas responsabilidades. Paloma apareció secándose las manos en el delantal, su cabello largo, recogido en una cola de caballo, que enmarcaba un rostro que cada día se parecía más al de Remedios. Sus ojos color miel lo estudiaron con esa misma intensidad maternal que había heredado. «Papá, ¿qué pasó?» No había manera de endulzar la noticia. En esta familia habían aprendido a enfrentar las tormentas de frente desde que Remedios se había ido, 2 años atrás, llevándose consigo la risa que llenaba cada rincón de la casa. «Siéntense», dijo con voz ronca. «Tenemos que hablar». El silencio se espesó como miel mientras les mostraba los documentos. Paloma fue la primera en entender la magnitud del problema, su rostro palideciendo gradualmente. Joaquín apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Esperanza, confundida, se acurrucó contra su padre. «¿Nos van a quitar la casa?», preguntó con voz pequeña. «Van a intentarlo», respondió Evaristo, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. «Pero no vamos a permitir que borren así nomás lo que hemos construido aquí». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Evaristo se quedó despierto en la cocina, rodeado por el fantasma de Remedios. Podía sentir su presencia en cada objeto, en cada rincón donde habían sido felices. En momentos como este, la ausencia de su esposa se volvía un dolor físico que le cortaba la respiración. Fue entonces cuando, movido por una desesperación que no sabía nombrar, decidió revisar una vez más los papeles personales de Remedios. Había algo que siempre le había llamado la atención: su obsesión por la historia local, sus tardes enteras investigando en la biblioteca municipal sobre las tradiciones ancestrales de la región. En el último cajón de su escritorio, envuelto en un rebozo de seda azul que aún conservaba su perfume, encontró lo que cambiaría todo: un mapa dibujado a mano con la meticulosa letra de su esposa, marcado con símbolos que no entendía, pero que parecían señalar una red de cuevas en las montañas circundantes. En el margen, con letra temblorosa, Remedios había escrito: «Para cuando más lo necesiten, el tesoro de nuestros ancestros los está esperando». La madrugada trajo consigo una determinación férrea que Evaristo no sentía desde hacía años. El mapa de Remedios descansaba extendido sobre la mesa de la cocina, iluminado por la luz dorada del amanecer que se filtraba por las cortinas bordadas a mano. Cada trazo, cada símbolo, parecía pulsar con vida propia, como si su esposa hubiera dejado un pedazo de su alma plasmado en ese papel. Paloma fue la primera en bajar, como siempre, con el cabello suelto y los ojos hinchados de sueño. Se detuvo en seco al ver a su padre inclinado sobre algo que no había estado ahí la noche anterior. «¿Qué es eso, papá? Algo que tu mamá nos dejó», respondió sin levantar la vista, su dedo trazando una ruta que parecía serpentar por las montañas como una promesa susurrada al oído. «Creo que sabía que algún día lo necesitaríamos». Joaquín apareció poco después, seguido por Esperanza, que se frotaba los ojos con los puñitos cerrados. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la tensión que flotaba en el aire matutino. «¿Es un mapa del tesoro?», preguntó Esperanza con esa capacidad infantil de ir directo al corazón de las cosas. «Puede ser», murmuró Evaristo, señalando unos símbolos que parecían representar cuevas. «Tu mamá era muy inteligente. Sabía cosas sobre estas montañas que ni yo imaginaba». Paloma se acercó con esa prudencia que la caracterizaba, sus ojos estudiando cada detalle del dibujo. «Papá, ¿de verdad crees que hay algo ahí arriba?» «No lo sé, mija, pero es lo único que tenemos». Joaquín, que había permanecido callado, de pronto habló con una voz que se esforzaba por sonar madura. «Si mamá lo dejó aquí, debe ser por algo importante. Ella nunca hacía nada sin razón». La verdad de esas palabras los golpeó a todos. Remedios
Había sido una mujer práctica, con los pies firmemente plantados en la tierra. Se había dedicado tiempo a dibujar ese mapa. Si lo había escondido con tanto cuidado, era porque creía genuinamente en lo que representaba. «¿Qué propones que hagamos?», preguntó Paloma, aunque por su tono, Evaristo supo que ya intuía la respuesta. «Este sábado no hay turistas programados», dijo lentamente, como si las palabras fueran tomando forma mientras las pronunciaba. «Podríamos ir a explorar, solo para ver qué hay». El silencio que siguió fue denso, como el chocolate caliente que Remedios preparaba en las mañanas frías. Cada uno procesaba la proposición a su manera. Esperanza con excitación apenas contenida. Joaquín con esa seriedad que lo hacía parecer mayor de sus 14 años. Y Paloma con la preocupación maternal que había adoptado desde la muerte de su madre. «Es peligroso», murmuró Paloma finalmente. «Las cuevas pueden ser inestables y no sabemos qué nos vamos a encontrar ahí arriba. También es peligroso perder nuestra casa sin intentar nada», respondió Evaristo con suavidad. «Y si hay algo ahí que pueda ayudarnos a pagar abogados o incluso a comprar otro terreno». «¿Y si no encontramos nada?», preguntó Joaquín. «Entonces al menos habremos intentado hacer algo que tu mamá consideraba importante». Esperanza se subió a la silla y puso sus manitas sobre el mapa. «Yo quiero ir. Mamá nos está cuidando desde el cielo, ¿verdad? No va a dejar que nos pase nada malo». La fe ciega de su hija menor fue como un bálsamo para el alma torturada de Evaristo. En sus ojos brillaba esa confianza absoluta que solo poseen los niños. Esa certeza de que el amor de una madre trasciende incluso la muerte. El resto de la semana pasó en una mezcla de preparativos y nervios. Evaristo revisó el equipo de exploración que usaba para guiar turistas por cuevas menores: linternas, cuerdas, cascos, botiquín de primeros auxilios. Paloma se encargó de preparar comida para el viaje, mientras Joaquín estudiaba el mapa con la intensidad de un cartógrafo profesional. «Mira, papá», le dijo una tarde, señalando una serie de marcas en el papel. «Mamá dibujó estos símbolos aquí. Creo que marcan diferentes entradas a las cuevas». Evaristo se inclinó sobre el hombro de su hijo, inhalando el aroma familiar del champú que usaba. «Tienes razón, tu mamá era muy detallista, nunca dejaba nada al azar». «¿Crees que ella realmente estuvo en esas cuevas?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Era cierto que Remedios había tenido muchas tardes libres mientras él trabajaba, y su pasión por la historia local era bien conocida. ¿Era posible que hubiera explorado esas montañas por su cuenta? «No lo sé», admitió, «pero conociendo a tu mamá, si dibujó este mapa es porque tenía muy buenas razones». El viernes por la noche, mientras empacaban las mochilas bajo la luz cálida de la cocina, Evaristo sintió una presencia familiar. Era como si Remedios estuviera ahí, supervisando los preparativos con esa sonrisa suave que reservaba para los momentos importantes. «¿Están seguros de esto?», preguntó Paloma por enésima vez. Doblando con cuidado las mantas de emergencia. «Nunca se está seguro de nada en la vida, mija», respondió Evaristo. «Pero a veces hay que apostar por lo que el corazón nos dice». Esperanza, ya en pijama pero demasiado emocionada para dormir, abrazó el mapa contra su pecho. «Mamá nos va a llevar al tesoro, lo sé». Esa noche, Evaristo permaneció despierto largo tiempo, mirando por la ventana hacia las montañas que se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo estrellado. Mañana se embarcarían en una aventura que podía cambiar sus vidas para siempre, o podía no cambiar nada, pero había algo en la manera en que la luna iluminaba los picos más altos que le daba esperanza, como si Remedios estuviera ahí arriba esperándolos, lista para guiarlos hacia lo que habían estado buscando sin saberlo. El sábado amaneció con esa claridad cristalina que solo poseen las mañanas de noviembre en las montañas. Evaristo despertó antes del alba.
con el corazón latiendo a un ritmo acelerado que no había sentido desde sus días de juventud. A través de la ventana, las cimas se recortaban contra un cielo que prometía un día perfecto para la exploración. Los preparativos finales transcurrieron en un silencio cargado de expectativa. Paloma verificó una vez más el botiquín médico, sus movimientos precisos revelando la ansiedad que trataba de ocultar. Joaquín ajustó las correas de su mochila con la seriedad de un alpinista experimentado, mientras Esperanza saltaba de un pie al otro, irradiando una energía que parecía contagiar al aire mismo. ¿Todos listos?, preguntó Evaristo, colocándose el sombrero que lo había acompañado en 1000 aventuras como guía turístico. El coro de respuestas afirmativas resonó en la cocina como una promesa. Paloma había preparado quesadillas y agua de Jamaica para el camino, mientras que el mapa de Remedios descansaba cuidadosamente guardado en una funda plástica dentro del bolsillo del pecho de Evaristo. Cerca de su corazón, el sendero hacia las montañas comenzaba detrás de su casa, serpenteando entre mezquites y nopales que brillaban con el rocío matutino. Conocía estos caminos como las líneas de su propia mano, pero hoy se sentían diferentes, cargados de un misterio que transformaba cada piedra conocida en un símbolo de posibilidades infinitas. «Papá, ¿falta mucho?», preguntó Esperanza después de media hora de caminata, aunque su voz no traía cansancio, sino pura expectación. «Según el mapa de mamá, la primera entrada debe estar después de esa formación rocosa», respondió consultando las anotaciones de Remedios. Su letra familiar en los márgenes del papel lo tranquilizaba, como si ella estuviera susurrándole direcciones al oído. El paisaje se volvía más agreste a medida que ascendían. Los cactus gigantes se alzaban como centinelas antiguos, y el aire se llenaba del aroma de la hierbabuena silvestre que crecía entre las rocas. Joaquín caminaba en silencio, pero Evaristo notó cómo sus ojos escudriñaban cada detalle del entorno, grabando mentalmente el camino de regreso. «Miren eso», murmuró Paloma de pronto, señalando hacia una formación rocosa que se alzaba como una muralla natural entre las piedras, apenas visible si no se sabía dónde buscar. Se abría una fisura oscura que parecía tragar la luz del día. Era exactamente como lo había dibujado Remedios en su mapa, una entrada modesta que parecía diseñada por la naturaleza para mantenerse oculta. «¿Es ahí?», preguntó Esperanza con voz susurrante, como si hablar muy fuerte pudiera hacer desaparecer el descubrimiento. Evaristo comparó la realidad con el dibujo de su esposa. Cada detalle coincidía con una precisión que le erizó la piel. Remedios realmente había estado aquí antes. «Es exactamente como lo dibujó mamá», confirmó, y en su voz había una mezcla de asombro y melancolía que sus hijos captaron inmediatamente. Se acercaron con cautela a la entrada de la cueva. El aire que emergía del interior era fresco y llevaba un aroma mineral que hablaba de profundidades inexploradas. Evaristo encendió su linterna más potente y dirigió el haz hacia las tinieblas. «Es más grande de lo que parece desde afuera», murmuró, su voz echando un eco suave en las profundidades. La entrada se abría a una cámara natural del tamaño de una sala pequeña, con paredes de roca calcárea que brillaban húmedas bajo la luz artificial. Estalactitas colgaban del techo como dedos petrificados, y el suelo estaba cubierto por una arena fina que amortiguaba sus pasos. «Es hermoso», exclamó Esperanza, su voz reverberando en el espacio cerrado. Y tenía razón. La cueva poseía una belleza primitiva que cortaba la respiración. Las formaciones rocosas creaban sombras danzantes bajo la luz de las linternas, y el silencio era tan profundo que podían escuchar los latidos de sus propios corazones. «Cuidado por donde pisan», advirtió Evaristo, aunque él mismo estaba hipnotizado por la majestuosidad del lugar. «Las rocas pueden estar resbaladizas». Joaquín había encontrado algo en una de las paredes. «Papá, ven a ver esto»,
Se acercaron en grupo, grabados en la piedra, casi imperceptibles, pero innegablemente presentes. Había símbolos que parecían muy antiguos. No eran grafitis modernos, sino marcas que hablaban de una presencia humana ancestral. ¿Son aztecas?, preguntó Paloma, tocando suavemente los grabados con la punta de los dedos. «Podrían ser», murmuró Evaristo, «o de alguna cultura anterior. Estas montañas han estado habitadas durante miles de años». El mapa de Remedios indicaba que esta era solo la primera cámara de un sistema más extenso. Según sus anotaciones, el verdadero tesoro se encontraba más profundo, en una cámara que ella había marcado con una estrella de 6 puntas. «¿Seguimos?», preguntó Joaquín, aunque en su voz había una nota de aprensión que no había estado presente al inicio del día. Evaristo consultó su reloj. Era media mañana, tenían suficiente luz natural para regresar antes del anochecer. Las linternas estaban cargadas, llevaban agua y comida suficiente, un poco más. Decidió, pero al menor indicio de peligro, regresamos. El túnel que salía de la primera cámara era más estrecho, obligándolos a caminar en fila india. Evaristo iba al frente, seguido por Esperanza, que se aferraba a la camiseta de su padre. Luego Joaquín y finalmente Paloma, cerrando la marcha. El silencio subterráneo era diferente a cualquier cosa que hubieran experimentado antes. No era la ausencia de sonido, sino la presencia de una quietud tan antigua que parecía tener peso propio. Sus respiraciones y el roce de sus pasos se amplificaban de manera extraña, creando una sinfonía íntima en la oscuridad. «¿Sienten eso?», murmuró Paloma de pronto. Se detuvieron. En el aire flotaba algo nuevo, un aroma que no era natural, algo que no pertenecía al mundo mineral de las cuevas. «¿Huele a combustible?», preguntó Joaquín, frunciendo el ceño. Evaristo sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal. Llevaba años guiando turistas por cuevas y sabía que ese olor no debería estar ahí. Era el aroma químico de la gasolina mezclada con algo más dulce y nauseabundo. «Mejor regresamos», murmuró. Pero ya era demasiado tarde. Desde las profundidades del túnel llegó el eco de voces humanas, distorsionadas por la distancia, pero inequívocamente reales, y con ellas el sonido metálico de algo que helaba la sangre, el inconfundible clic de un arma siendo amartillada. No estaban solos en las cuevas. El mundo se congeló en un instante que pareció durar una eternidad. Las voces que emergían de las profundidades del túnel no eran ecos de su imaginación, sino la prueba aterradora de que habían tropezado con algo que no debían haber encontrado jamás. Evaristo reaccionó por puro instinto paternal. Con un gesto silencioso pero urgente, reunió a sus 3 hijos contra la pared rocosa, apagando su linterna principal y activando una pequeña luz roja que apenas iluminaba sus rostros pálidos de terror. «No se muevan», susurró con una voz tan baja que era apenas un aliento. «No hagan ni el menor ruido». Esperanza se aferró a su pierna como un koala asustado, mientras Paloma y Joaquín se pegaban tanto a la pared que parecían querer fundirse con la piedra. El corazón de Evaristo latía tan fuerte que temía que el sonido pudiera delatarlos. Las voces se acercaban, acompañadas por el eco de pasos pesados y el arrastre de algo metálico contra el suelo rocoso. Entre las palabras que llegaban distorsionadas por los túneles, Evaristo pudo distinguir fragmentos de una conversación que le helaba la sangre. «El último cargamento debe estar listo para el martes. Doña Basilisa no va a perdonar más retrasos. Si alguien más descubre este lugar, narcotraficantes». Su corazón se hundió hasta el estómago mientras procesaba la horrible realidad. Habían llevado a sus hijos directamente a un laboratorio de drogas, oculto en las profundidades de las cuevas, que Remedios había marcado en su mapa inocente. La luz de varias linternas potentes comenzó a filtrarse por el túnel, creando sombras danzantes que se acercaban peligrosamente a su escondite. Evaristo calculó rápidamente las opciones.
El túnel por el que habían venido era la única salida conocida, pero ahora estaba bloqueado por los criminales que se aproximaban. Un hombre corpulento apareció primero, con una lámpara frontal que convertía su rostro en una máscara grotesca de luces y sombras. Llevaba una camisa sudorosa y botas militares, y en su cinturón brillaba el metal amenazante de una pistola. «¿Revisaste bien la entrada norte, chava?», preguntó a alguien que venía detrás. «Todo limpio. Jefe, nadie ha andado por ahí en semanas». Evaristo sintió un mareo de pánico puro. Estos hombres conocían las cuevas como él conocía los senderos turísticos. Habían convertido este lugar sagrado en su centro de operaciones, y su familia había caído en la trampa como ratones inocentes. Esperanza comenzó a temblar contra su pierna, y él pudo sentir cómo luchaba por contener un sollozo. Paloma había cerrado los ojos tan fuerte que las lágrimas se filtraban entre sus párpados apretados, mientras Joaquín apretaba los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Los hombres pasaron junto a su escondite sin verlos, pero sus voces siguieron rebotando por los túneles mientras se alejaban hacia las profundidades. Cuando el eco de sus pasos se desvaneció, Evaristo sintió que podía respirar de nuevo, aunque el aire le sabía a cobre y miedo. «Papá», susurró Esperanza con una vocecita quebrada. «Quiero irme a casa. Vamos a irnos». «Mija», murmuró él, acariciando su cabello con manos que no podía evitar que temblaran. «Pero tenemos que ser muy cuidadosos». Se movieron como fantasmas hacia la entrada, cada paso calculado para no producir el menor sonido. Pero cuando llegaron a la primera cámara, el corazón de Evaristo se detuvo por completo. Había un hombre sentado en una roca cerca de la entrada, fumando un cigarro cuya brasa brillaba en la penumbra como un ojo maligno. Era joven, con tatuajes que serpenteaban por sus brazos descubiertos, y su postura relajada hablaba de alguien acostumbrado a montar guardia. Estaban atrapados. Evaristo consultó el mapa de remedios con manos temblorosas, buscando desesperadamente alguna ruta alternativa que su esposa hubiera marcado. Sus ojos encontraron una línea punteada que parecía indicar un túnel secundario desde la segunda cámara. Con gestos silenciosos, guió a su familia de regreso hacia las profundidades, alejándose del guardia, pero adentrándose más en el territorio de los narcotraficantes. Era una apuesta desesperada, pero la única opción que tenían. El túnel secundario era aún más estrecho que el principal, apenas lo suficientemente ancho para que pasara una persona a la vez. Las paredes húmedas rozaban sus hombros mientras avanzaban a tientas, siguiendo la débil luz roja que Evaristo proyectaba hacia adelante. Esperanza lloró en silencio durante todo el trayecto, sus lágrimas brillando como diamantes diminutos en la luz artificial. Joaquín había tomado la mano de Paloma y ella apretaba la de él como si fuera lo único que la mantenía cuerda en esa pesadilla subterránea. El túnel se ramificaba en varias direcciones, creando un laberinto que podía mantenerlos perdidos para siempre. Evaristo eligió el camino que parecía ascender, esperando que los llevara hacia otra salida, pero cada paso los alejaba más de la seguridad conocida. Fue entonces cuando escucharon el grito que convirtió su sangre en hielo. «Oigan, hay huellas frescas aquí. Alguien estuvo en la cueva principal». El eco del grito rebotó por todos los túneles como una sirena de alarma. Segundos después, el sonido de pasos corriendo y voces agitadas llenó el aire subterráneo. Los habían descubierto. Búsquenlos. No pueden haber ido muy lejos. La cacería había comenzado. Evaristo tomó a Esperanza en brazos y corrió a ciegas por el túnel, siguiendo un instinto primitivo de supervivencia. Detrás de él, Paloma y Joaquín corrían con el terror dándoles alas, sus respiraciones entrecortadas mezclándose con el eco ominoso de la persecución. No sabían hacia dónde iban, ni si había salida en esa dirección. Solo sabían que tenían que alejarse lo más posible
de las voces que gritaban su sentencia de muerte en la oscuridad eterna de las cuevas. La oscuridad se había convertido en una entidad viviente que los envolvía con tentáculos de pánico. Evaristo corría con Esperanza en brazos por túneles que parecían diseñados por una mente enloquecida. Cada bifurcación, una decisión que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. «Por aquí», gritó una voz detrás de ellos. Demasiado cerca, demasiado real, el haz de una linterna potente barrió el túnel por el que acababan de pasar, iluminando brevemente las paredes rocosas como si fuera el ojo de un cíclope enfurecido. Evaristo se pegó contra una pared lateral, jadeando, con Esperanza temblando en sus brazos como una hoja en tormenta. «¿Dónde están Paloma y Joaquín?», susurró su hija menor, con una vocecita que se quebró en la última sílaba. El corazón de Evaristo se detuvo. En la huida desesperada, en el pánico ciego, se habían separado. Sus dos hijos mayores habían desaparecido en la red laberíntica de túneles, y él no tenía idea de hacia dónde habían ido. «Están bien», murmuró, aunque las palabras sonaron huecas incluso en sus propios oídos. «Joaquín es inteligente, va a cuidar de Paloma», pero internamente se maldecía con una furia que le quemaba las entrañas. ¿Qué clase de padre era él para traer a sus hijos a este infierno subterráneo? ¿Qué clase de esposo había sido para no darse cuenta de que el mapa de Remedios los estaba guiando hacia una trampa mortal? Las voces de los perseguidores se multiplicaron, rebotando en direcciones diferentes. Habían dividido su búsqueda, lo que significaba que las posibilidades de escape se reducían como agua entre los dedos. «Raúl, revisa el túnel del este. Chava, tú ve por el oeste. Estos cabrones no pueden salir de aquí». Evaristo reconoció la voz como la del hombre corpulento que había visto antes. Su tono no dejaba lugar a dudas sobre las intenciones. No había planes de negociación o clemencia. Los habían visto y ahora eran testigos que debían ser silenciados. Con Esperanza aferrada a su cuello como un mono aterrorizado, se movió por un túnel que parecía ascender ligeramente. Sus pies encontraron charcos de agua que no había notado antes, y el aire se volvía gradualmente menos viciado. Tal vez, solo tal vez, este túnel los llevara hacia una salida, pero a medida que avanzaba, otro terror se apoderaba de él. El silencio sepulcral donde deberían estar las voces de Paloma y Joaquín. ¿Estarían perdidos en algún callejón sin salida? ¿Los habrían atrapado ya? «Papá», susurró Esperanza contra su oído. «Escuché a Joaquín gritar hace rato». Las palabras fueron como puñaladas en su corazón. «¿Estás segura?» «Sí», sonó como cuando se lastimó la pierna el año pasado. Evaristo se detuvo en seco, el mundo tambaleándose a su alrededor. Su hijo podía estar herido, perdido, o algo peor, y él estaba aquí, corriendo en dirección contraria, salvando solo a una de sus hijas mientras abandonaba a los otros dos. La culpa lo golpeó con la fuerza de un maremoto. Remedios nunca le perdonaría esto. Él nunca se perdonaría esto. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Esperanza, y en su voz había una confianza ciega en su padre que lo destrozaba por dentro. Antes de que pudiera responder, una nueva voz resonó por los túneles, diferente a las anteriores. Era una voz de mujer, pero no cualquier mujer. Era una voz que destilaba autoridad absoluta y una crueldad que helaba la sangre. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto escándalo?» «Doña Basilisa», respondió la voz del hombre corpulento, y en ese tono había un respeto temeroso que hablaba de poder y consecuencias terribles. «Encontramos intrusos en las cuevas. Una familia con niños, los estamos buscando». «Una familia». La voz de la mujer se endureció hasta volverse filo de navaja. «¿Cómo diablos llegaron hasta aquí?» «No sabemos, jefa, pero no pueden salir. Van a hablar. Encuéntrenlos, ahora, y cuando lo hagan». No terminó la frase, pero no hacía falta.
El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier amenaza explícita. Evaristo sintió que las fuerzas lo abandonaban. No solo se enfrentaban a sicarios sin escrúpulos, sino a alguien que claramente estaba al mando de toda la operación. Alguien para quien eliminar testigos era probablemente una rutina de los martes. Esperanza comenzó a llorar en silencio, sus lágrimas calientes contra el cuello de su padre. Él la meció suavemente, tratando de transmitirle una calma que no sentía. ¿Te acuerdas de las historias que te contaba mamá sobre los ángeles guardianes?, le susurró. Ella asintió contra su hombro. Mamá está aquí con nosotros, cuidándonos, y va a ayudar a que encontremos a Paloma y Joaquín, y todos vamos a salir juntos de aquí. Mentiras. Palabras vacías para consolar a una niña en medio de una pesadilla. Pero mientras las pronunciaba, algo extraño sucedió. Una brisa súbita recorrió el túnel, trayendo consigo un aroma que conocía bien, el perfume sutil de las flores de azahar que Remedios adoraba. Por un momento, sintió su presencia tan real como el peso de Esperanza en sus brazos. No era su imaginación alterada por el pánico, era algo más profundo, más cierto que la lógica. «Mamá está aquí», susurró Esperanza, y su voz ya no temblaba. «¿La sientes?» Sí, la sentía. Y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, Evaristo tuvo una pizca de esperanza de que tal vez, solo tal vez, saldrían vivos de este laberinto subterráneo. El túnel se bifurcó una vez más, y esta vez eligió el camino siguiendo no la lógica, sino esa presencia intangible que parecía guiarlo. Esperanza se había calmado en sus brazos, como si también sintiera esa protección invisible. Pero en algún lugar de la oscuridad, Paloma y Joaquín seguían perdidos, y el tiempo se agotaba como arena en un reloj roto. En la ramificación oeste del laberinto subterráneo, Paloma y Joaquín habían encontrado refugio en una pequeña cavidad que apenas los ocultaba de los haces de luz que barrían los túneles principales. Los hermanos se abrazaban en la oscuridad, sus respiraciones sincronizadas por el terror compartido. «¿Crees que papá y Esperanza estén bien?», susurró Paloma, su voz apenas audible por encima del eco lejano de los perseguidores. Joaquín apretó los dientes para evitar que le castañetearan. A sus 14 años se sentía responsable de proteger a su hermana mayor. Aunque ella fuera más madura y práctica, era una carga extraña que había asumido desde la muerte de su madre. Convertirse en el hombre de la familia, aunque fuera solo un niño asustado. «Papá conoce estas montañas mejor que nadie», murmuró con una convicción que no sentía. «Va a encontrar la manera de sacarlos». Pero ambos sabían que conocer las montañas por fuera no significaba nada cuando estaban perdidos en las entrañas rocosas de un laberinto diseñado por la naturaleza y modificado por criminales. Una nueva luz se acercaba por el túnel principal, acompañada por pasos lentos y calculados. No era la búsqueda frenética de antes. Esto parecía más metódico, más peligroso. «Sé que están aquí», dijo una voz masculina con acento norteño. «Las huellas se ven claras en el barro, niños estúpidos». Paloma sintió que el pánico le cerraba la garganta. Habían dejado rastros. Por supuesto que habían dejado rastros. Sus zapatos de ciudad no estaban diseñados para caminar por cuevas húmedas sin dejar evidencia. El haz de luz se detuvo a escasos metros de su escondite. Paloma podía ver las botas militares del hombre a través de una grieta en la roca y el cañón de un rifle que colgaba de una correa en su hombro. «Salgan ahora y no les va a doler», dijo la voz, pero el tono prometía exactamente lo contrario. Su papacito ya cayó. Solo están alargando lo inevitable. El corazón de Paloma se detuvo. Era cierto. Habían capturado a su padre y a Esperanza. Joaquín apretó su mano con fuerza, transmitiéndole silenciosamente que no creyera las mentiras, pero la duda se había plantado como una semilla venenosa en su mente.
El hombre esperó unos minutos más. Luego escupió con disgusto y siguió adelante. Sus pasos se desvanecieron gradualmente, pero el eco de sus amenazas siguió resonando en la pequeña cavidad. «Tenemos que encontrar otra salida», susurró Joaquín cuando estuvo seguro de que el hombre se había alejado. Paloma asintió, aunque él no pudiera verla en la oscuridad. Habían notado una corriente de aire que venía de una dirección diferente. Más fresca que el aire viciado de los túneles principales, podía significar una conexión con el exterior. Se movieron como sombras por un pasaje tan estrecho que tuvieron que avanzar de lado, las paredes rocosas rozando sus pechos y espaldas. Joaquín iba adelante, con su linterna pequeña creando un círculo de luz que parecía patéticamente inadecuado contra la enormidad de la oscuridad. El pasaje se abría gradualmente y el aire se volvía definitivamente más fresco. Podían oler algo que no habían percibido en horas, el aroma de la vegetación exterior, mezclado con la humedad de la tierra después de la lluvia. «¡Mira!», exclamó Paloma en un susurro emocionado. Adelante, como una promesa de redención, había un débil resplandor natural que se filtraba desde arriba. No era una salida directa, pero era la primera evidencia real de que existía una conexión con el mundo de los vivos. Se apresuraron hacia la luz, sus corazones latiendo con una esperanza renovada. El túnel terminaba en una cámara circular con una abertura en el techo que dejaba pasar la luz del día. Era como un pozo natural, con paredes demasiado lisas y empinadas para escalar, pero al menos podían ver el cielo. «¿Hay alguna manera de subir?», preguntó Joaquín, estudiando las paredes con la intensidad de un alpinista profesional. Paloma examinó el perímetro de la cámara con ojo crítico. En un lado había una serie de grietas y protuberancias que podrían servir como agarres rudimentarios. Era arriesgado, especialmente sin equipo, pero tal vez no imposible. «Podríamos intentar ahí», señaló. «Si uno de nosotros logra subir, puede buscar ayuda». «Yo subo», dijo Joaquín inmediatamente. «No, eres más pesado que yo, y si te caes, soy hombre. Es mi responsabilidad». La respuesta automática irritó a Paloma, pero reconoció que venía del amor y no del machismo. Su hermano menor había crecido demasiado rápido desde la muerte de su madre, cargando con responsabilidades que no le correspondían. «Joaquín», dijo con suavidad, «mamá nos enseñó que en esta familia no hay roles de género. Hay personas que se cuidan mutuamente, y en este momento yo soy la más liviana y la que tiene más experiencia escalando». Era cierto, Paloma había practicado escalada en roca como actividad extracurricular en la preparatoria, mientras que Joaquín prefería el fútbol en terreno plano. Antes de que él pudiera protestar, comenzó a estudiar la pared más detalladamente. Los agarres eran precarios, pero factibles. Si podía llegar hasta arriba, podía buscar ayuda, contactar a la policía, salvar a su familia. Pero mientras examinaba la ruta de escalada, un sonido nuevo llegó hasta la cámara. Voces múltiples, acercándose rápidamente por el túnel que acababan de usar. Los habían encontrado. «Ahí están los mocosos». La cámara se llenó de luces potentes y figuras amenazantes. 3 hombres armados los rodearon como lobos acorralando presas, y cualquier esperanza de escape se desvaneció como humo en el viento. «Doña Basilisa los quiere ver», dijo el líder con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «y cuando doña Basilisa quiere algo, lo consigue». Paloma tomó la mano de Joaquín y apretó fuerte. Habían llegado al final del camino, pero al menos estaban juntos, y en algún lugar de ese laberinto subterráneo rezaba para que su padre y Esperanza todavía estuvieran libres. Era una esperanza frágil como cristal, pero era lo único que tenían. La cámara donde doña Basilisa Sarmiento mantenía su centro de operaciones era una obscena demostración de poder en las entrañas de la montaña. Las paredes naturales de roca habían sido reforzadas con concreto.
iluminadas por generadores que zumbaban con un rumor constante. Mesas plegables sostenían balanzas de precisión, paquetes envueltos en plástico y fajos de billetes que parecían torres de Babel construidas con dinero sucio. Basilisa tenía 60 años bien llevados, con el cabello plateado recogido en un moño perfecto y las uñas pintadas de rojo sangre. Vestía un traje sastre que habría sido elegante en una oficina corporativa, pero que en este contexto subterráneo resultaba siniestro. Sus ojos negros estudiaban a Paloma y Joaquín con la frialdad de un entomólogo examinando especímenes. «¡Qué tiernos!», murmuró, su voz suave como seda y venenosa como cianuro. «¿Cómo se llaman, angelitos?». Ninguno de los hermanos respondió. Joaquín se había colocado protectoramente delante de Paloma, aunque sus manos atadas a la espalda hacían que el gesto fuera más simbólico que práctico. «No importa», continuó Basilisa encendiendo un cigarro con manos perfectamente manicuradas. «Lo que importa es cómo llegaron hasta aquí. Este lugar es un secreto muy bien guardado». Uno de sus sicarios, un hombre calvo con cicatrices que parecían mapas de violencia en su rostro, se acercó al oído de la mujer y le susurró algo que hizo que sus ojos se estrecharan peligrosamente. Un mapa. Su voz subió una octava, perdiendo parte de su control calculado. ¿Qué clase de mapa? Paloma sintió que el estómago se le hacía un nudo. Si mencionaban el mapa de su madre, estarían confirmando que sabían sobre la existencia de este lugar antes de llegar. Eso los convertiría en una amenaza aún mayor. «No sabemos de qué mapa habla», mintió Joaquín con una valentía que sorprendió a su hermana. «Nos perdimos explorando y encontramos este lugar por casualidad». La risa de Basilisa fue como cristales rompiéndose. «Me toman por estúpida. Nadie encuentra estos túneles por casualidad. Llevan 20 años perfectamente ocultos». Se levantó de su silla improvisada y caminó hasta Joaquín con la gracia depredadora de una pantera. Cuando estaba lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler su perfume caro, mezclado con el humo del cigarro, le tomó la barbilla con 2 dedos y lo obligó a mirarla. «Muchachito, voy a explicarte algo sobre la vida. Hay secretos que matan a quienes los conocen, y ustedes acaban de tropezar con uno de esos secretos». El terror puro se reflejó en los ojos de Joaquín, pero mantuvo la barbilla en alto. «No hemos visto nada. No vamos a decir nada, solo queremos irnos a casa». «Oh, pero ya vieron todo. Vieron las instalaciones, vieron a mis hombres, me vieron a mí». Dio una calada larga al cigarro y exhaló el humo directamente en la cara del muchacho. «Y eso es un problema que requiere una solución permanente». Paloma sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero se las tragó. No iba a darle a esta mujer la satisfacción de verla quebrar. «¿Dónde están su padre y la niña pequeña?», preguntó Basilisa, regresando a su tono de voz suave pero implacable. «No lo sabemos», respondió Paloma, y era cierto. «Nos separamos cuando empezaron a perseguirnos». Basilisa estudió sus rostros como si pudiera leer la verdad en la disposición de sus lágrimas no derramadas. «Bueno, no importa. Mis hombres los van a encontrar pronto. Este laberinto tiene muchos túneles, pero solo 3 salidas, y todas están custodiadas». Se dirigió hacia una mesa donde había varias cajas de cartón abiertas, llenas de un polvo blanco que parecía inocente como talco para bebé, pero que representaba la destrucción de miles de vidas. «¿Saben qué es esto?», preguntó, tomando un puñado de la sustancia y dejándola escurrir entre sus dedos como arena mortal. Los hermanos no respondieron, pero sus expresiones lo dijeron todo. «Esto es poder puro», continuó Basilisa, aparentemente complacida por su shock. «Poder para cambiar vidas, para crear adictos, para generar fortunas y para eliminar obstáculos». Se acercó nuevamente, pero esta vez se dirigió a Paloma. «Tu hermano parece valiente, pero tú tienes los ojos de alguien inteligente. Dime la verdad sobre cómo llegaron aquí». Paloma sintió el peso de la decisión sobre sus hombros.
Podía mentir e intentar proteger la memoria de su madre, o podía decir la verdad y tal vez comprar algo de tiempo para que su padre y Esperanza escaparan. Encontramos un mapa, admitió finalmente. Ignorando la mirada de reproche de Joaquín, mi madre lo había dibujado. Pensamos que marcaba un tesoro. Tu madre. La expresión de Basilisa cambió sutilmente, mostrando una curiosidad que no había estado presente antes. ¿Cómo se llamaba tu madre? Remedios Mendoza. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Basilisa se había quedado completamente inmóvil, el cigarro colgando olvidado entre sus dedos. Remedios Mendoza, repitió lentamente, la que trabajaba en la biblioteca municipal, la que siempre andaba investigando historias locales. El corazón de Paloma se detuvo. ¿Cómo conocía esta mujer a su madre? Sí, susurró, aunque cada instinto le gritaba que acababa de cometer un error terrible. La sonrisa que apareció en el rostro de Basilisa fue la cosa más aterradora que Paloma había visto en su vida. No era de placer, sino de reconocimiento, de comprensión súbita. Claro, murmuró la mujer, como si finalmente las piezas de un rompecabezas hubieran encontrado su lugar. Por supuesto, Remedios la curiosa, Remedios la que hacía demasiadas preguntas. Se dirigió hacia una caja fuerte improvisada en una esquina de la cámara y extrajo una carpeta llena de fotografías. Las dispersó sobre la mesa con gestos precisos hasta encontrar la que buscaba. Era una foto de vigilancia granulosa, pero inconfundible. Su madre, tomada desde la distancia, caminando por un sendero montañoso con una mochila y un cuaderno en las manos. Tu querida mamacita estuvo muy cerca de arruinar mi operación hace 3 años, dijo Basilisa con voz pausada. Muy, muy cerca. El mundo se desplomó alrededor de Paloma. La implicación de esas palabras era tan horrible que su mente se resistía a procesarla completamente. ¿Qué le hicieron a mi mamá? La voz de Joaquín salió como un rugido estrangulado. Basilisa lo miró con algo que podría haber sido compasión en circunstancias diferentes. Angelito, tu mamá murió en un accidente muy conveniente y ahora ustedes están siguiendo exactamente sus pasos. El eco de una explosión lejana resonó por los túneles. Sacudiendo polvo del techo de la cámara, las luces parpadearon y por un momento reinó una oscuridad absoluta antes de que los generadores se estabilizaran. ¿Qué diablos fue eso?, rugió Basilisa. Uno de sus hombres irrumpió en la cámara, jadeando y cubierto de tierra. Jefa, el hombre y la niña volaron la entrada norte. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, Paloma sintió una chispa de esperanza. Su padre no se había rendido. Estaba luchando. Basilisa apagó su cigarro con un movimiento violento. Parece que papacito tiene más recursos de los que pensábamos. ¡Qué interesante! Sus ojos se clavaron en los de Paloma con una intensidad que le quemaba el alma. Esto acaba de volverse personal, niña, muy personal. La explosión había sido el sonido más hermoso que Evaristo hubiera escuchado jamás. Después de horas vagando por los túneles con Esperanza en brazos, había encontrado lo que buscaba, un depósito de materiales de construcción que los narcotraficantes mantenían en una de las cámaras laterales. Dinamita para expandir túneles, perfecta para crear una distracción que podría salvar las vidas de sus hijos. ¿Los hombres malos se fueron?, preguntó Esperanza, aferrándose a su cuello mientras corrían por un túnel que ahora parecía dirigirse definitivamente hacia arriba. Algunos se fueron a revisar qué pasó. Jadeó Evaristo. Eso nos da tiempo para encontrar a Paloma y Joaquín. Había sido una apuesta desesperada usar la pequeña cantidad de explosivos para colapsar la entrada norte, obligando a parte de los sicarios a investigar y posiblemente abrir un camino de escape, pero también había alertado a toda la organización sobre su presencia y sus intenciones. El túnel por el que avanzaban mostraba señales de construcción reciente,
cables eléctricos pegados a las paredes con cinta adhesiva. El suelo nivelado artificialmente estaban acercándose al corazón de la operación, y eso significaba que también se acercaban a donde probablemente tenían retenidos a sus hijos. Una brisa fresca llevaba voces distantes, y entre ellas, Evaristo creyó reconocer algo que hizo que su corazón saltara, la voz de Paloma, tensa pero viva. «¿Escuchaste eso?», susurró a Esperanza. Ella asintió vigorosamente. «Es Paloma. Está cerca». Se movieron con renovada urgencia hacia las voces. Pero Evaristo sabía que necesitaba un plan. No podía simplemente irrumpir en lo que obviamente era el centro de comando de una operación criminal. Necesitaba información, ventaja táctica, algo más que la desesperación paternal para enfrentar a criminales armados. El túnel se ensanchaba gradualmente y las voces se volvían más claras. Pudo distinguir la voz de una mujer mayor que hablaba con autoridad absoluta, dirigiendo preguntas a alguien que respondía con la valentía temblorosa de su hijo Joaquín. Con cuidado extremo, se aproximó hasta una posición desde donde podía ver la cámara principal sin ser detectado. Lo que vio le cortó la respiración. Sus dos hijos mayores estaban atados, pero aparentemente ilesos, mientras una mujer elegante vestida de traje los interrogaba como si fuera una ejecutiva psicópata en una reunión de negocios. Pero lo que realmente lo golpeó como un puñetazo en el estómago fue lo que vio en una de las mesas. La fotografía de Remedios. Su mente se tambaleó mientras procesaba la horrible verdad. Su esposa no había muerto en un accidente automovilístico común. Había sido asesinada porque había descubierto esta operación. El mapa que había dejado no era una guía hacia un tesoro, sino evidencia de su investigación sobre el crimen organizado en su propia comunidad. Remedios había muerto porque había tratado de proteger a su pueblo, y ahora él había traído a sus hijos directamente a las garras de sus asesinos. «Papá», susurró Esperanza, «¿por qué estás llorando?» No se había dado cuenta de que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de una furia que crecía en su pecho como lava buscando escape. «Porque acabo de entender algo muy importante, mija», murmuró, «y ahora sé exactamente qué tenemos que hacer». El eco de pasos múltiples llegó desde diferentes direcciones. Los hombres que había enviado la explosión estaban regresando, y pronto la cámara estaría llena de sicarios armados. Tenía pocos minutos para actuar. Estudió la disposición de la cámara con ojo táctico. Había al menos 4 hombres armados, más la mujer que claramente estaba al mando. Los generadores que alimentaban las luces estaban en una esquina, vulnerables. Las cajas de drogas estaban apiladas como una montaña explosiva de evidencia. Tenía 2 opciones: intentar un rescate directo que probablemente terminaría con toda su familia muerta, o crear caos suficiente para darles una oportunidad de escape. «Esperanza», susurró con urgencia, «necesito que seas muy valiente y hagas exactamente lo que te diga. ¿Está bien?» Ella asintió con esa confianza absoluta que solo los niños pueden mostrar hacia sus padres, incluso en medio del infierno. «Cuando yo cuente hasta 3, vas a gritar tan fuerte como puedas, y luego vas a correr por ese túnel de ahí». Señaló hacia un pasaje que parecía dirigirse hacia la entrada principal. «Y no te vas a detener hasta llegar a la luz del sol. ¿Me entiendes? ¿Y tú qué vas a hacer?» «Voy a traer a Paloma y Joaquín, pero necesito que salgas primero para poder concentrarme en ellos». Era mentira. Lo que realmente planeaba hacer era crear una distracción tan grande que los criminales no tuvieran más opción que huir, aunque eso significara sacrificarse en el proceso. Pero no podía decirle eso a su hija de 8 años. «No quiero dejarte», protestó Esperanza. «Mi amor, a veces amar a alguien significa hacer cosas difíciles para protegerlos, como lo hizo mamá por nosotros».
En la cámara principal, la conversación había tomado un giro más amenazante. La mujer había sacado una pistola y la apoyaba casualmente sobre la mesa, cerca de la fotografía de Remedios. «Es hora», murmuró Evaristo. 1, 2, pero antes de que pudiera decir 3, otro eco de explosión sacudió los túneles. Mucho más cerca que la anterior, polvo y piedras cayeron del techo, y las luces se apagaron por completo antes de parpadear de vuelta a la vida. «¿Qué demonios está pasando ahí afuera?», rugió la mujer. Uno de sus hombres irrumpió en la cámara, cubierto de tierra y sangrando de un corte en la frente. «Doña Basilisa, alguien está volando las entradas. Ya perdimos 2 accesos». Evaristo sintió una punzada de confusión. Él solo había volado una entrada. ¿Quién más estaba atacando la operación? La respuesta llegó con la siguiente explosión, acompañada por una voz que conocía, pero que no esperaba escuchar jamás en este contexto. «Esto es un operativo federal. Salgan con las manos en alto». La policía había llegado de alguna manera. Contra todas las probabilidades, la caballería había aparecido en el momento más desesperado. Pero mientras las luces parpadeaban y el caos se apoderaba de la cámara, Evaristo vio algo que le heló la sangre. Basilisa había tomado su pistola y la apuntaba directamente hacia Paloma. Ya no había tiempo para planes elaborados. Solo quedaba un padre desesperado, corriendo hacia la oscuridad para salvar a sus hijos. Pixelden. El mundo explotó en caos cuando Evaristo irrumpió en la cámara gritando como un hombre poseído. Su aparición súbita desde las sombras tomó por sorpresa incluso a los sicarios experimentados, que por un momento crítico perdieron la orientación en medio del pánico general causado por las explosiones exteriores. «Suelta a mis hijos», rugió con una voz que parecía emerger desde las profundidades de la tierra misma. Basilisa giró hacia él con la pistola extendida, pero Evaristo ya se había lanzado hacia la mesa donde estaban las cajas de drogas. Con un movimiento desesperado, volcó la superficie completa, enviando paquetes de narcóticos y fajos de dinero, volando por toda la cámara como confeti mortal. «¡Maten a todos!», aulló Basilisa. Pero el eco de otra explosión ahogó sus palabras y las luces volvieron a parpadear, sumiendo la cámara en una penumbra estroboscópica que convertía todo en una pesadilla surrealista. En la confusión, Joaquín logró rodar detrás de una de las mesas volcadas, arrastrando a Paloma consigo. Sus muñecas seguían atadas, pero al menos habían salido de la línea directa de fuego. «¡Papá!», gritó Paloma, y en su voz había alivio y terror mezclados en proporciones iguales. Uno de los sicarios levantó su rifle, pero antes de que pudiera apuntar, una nueva figura apareció en la entrada de la cámara. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con ropa de trabajo manchada y una expresión que mezclaba determinación con arrepentimiento profundo. «Basilisa», dijo con voz ronca, «se acabó. Aurelio». La mujer giró hacia él con furia enloquecida. «Maldito traidor. Sabía que no debía confiar en ti». Aurelio Herrera había trabajado durante años como ingeniero en minas antes de que la crisis económica lo obligara a aceptar trabajos cada vez más cuestionables. Cuando Basilisa le había ofrecido dinero fácil para usar sus conocimientos de túneles y explosivos, había aceptado por desesperación. Pero ver a una familia inocente atrapada en este infierno había sido la gota que derramó el vaso de su conciencia. «Llamé a los federales», confesó, esquivando una bala que astilló la roca detrás de su cabeza. «Les di mapas de todos los túneles. Ya no hay salida, Basilisa». La revelación golpeó la cámara como una bomba más devastadora que todas las explosiones físicas. Los sicarios comenzaron a mirarse entre ellos con pánico creciente, comprendiendo que su refugio subterráneo se había convertido en una trampa. Evaristo aprovechó la distracción para acercarse a sus hijos.
Con movimientos rápidos, desató las cuerdas que maniataban a Paloma y Joaquín, mientras Aurelio mantenía ocupados a los criminales con su confesión dramática. «¿Dónde está Esperanza?», preguntó Paloma desesperadamente. «A salvo», jadeó Evaristo. «Le dije que corriera hacia la salida principal», pero mientras pronunciaba las palabras, se dio cuenta de que no había visto a su hija menor desde que había irrumpido en la cámara. En el caos de la situación, había asumido que había seguido sus instrucciones, pero no tenía confirmación real. «Papá», la vocecita familiar llegó desde la entrada del túnel, y Esperanza apareció corriendo hacia él en lugar de alejándose como le había ordenado. «Te dije que corrieras hacia afuera», gritó Evaristo, pero la abrazó con fuerza contra su pecho. «No podía dejarte. Además, hay policías allá afuera con perros y todo». La confirmación de que las autoridades realmente habían rodeado el lugar le dio a Evaristo una esperanza que no había sentido en horas. Pero Vasilisa no parecía dispuesta a rendirse sin una última jugada desesperada. «Si yo me voy a caer», gritó por encima del ruido de las sirenas que ahora resonaban por todos los túneles, «me los llevo conmigo». Con movimientos frenéticos, comenzó a conectar cables a una de las cajas de explosivos que habían quedado intactas. Su intención era clara: volar toda la montaña con ellos adentro antes que permitir que escaparan para testificar en su contra. Aurelio vio lo que estaba haciendo y se lanzó hacia ella, pero uno de los sicarios le disparó en el hombro, enviándolo al suelo con un grito de dolor. «¡Corran!», rugió el viejo ingeniero, tratando de levantarse a pesar de la herida. «Tienen 30 segundos antes de que todo explote». Evaristo no necesitó escucharlo 2 veces. Tomó a Esperanza en brazos y empujó a Paloma y Joaquín hacia el túnel por donde había llegado. «Por aquí. Conozco una salida». Corrieron por los pasajes subterráneos, mientras el eco de las sirenas se mezclaba con los gritos de los criminales y el zumbido siniestro de los explosivos siendo activados. Las paredes temblaron con cada paso que daban, como si la montaña misma estuviera despertando de un sueño milenario. Detrás de ellos, Vasilisa gritaba órdenes contradictorias a sus hombres mientras luchaba con los cables de la bomba improvisada. Pero era demasiado tarde. Las voces amplificadas de los agentes federales llenaban ya los túneles principales, acercándose rápidamente a la cámara central. «¡Alto! ¡Policía Federal!». El primer agente apareció en la entrada justo cuando Vasilisa terminaba de conectar el último cable. La mujer levantó la vista hacia él con una sonrisa que era pura locura, y presionó el detonador, pero no pasó nada. «Los desactivé», murmuró Aurelio desde el suelo, con una sonrisa dolorosa pero triunfante. «Todos los explosivos los desactivé antes de llamar a los federales». La expresión de Vasilisa cambió de locura homicida a incredulidad total, y luego a una furia tan pura que parecía irradiar calor físico. «Maldito seas, Aurelio», pero ya era demasiado tarde. Los agentes irrumpieron en la cámara desde múltiples direcciones, con linternas potentes y armas extendidas, gritando órdenes que rebotaban en las paredes como decretos divinos. En el túnel de escape, la familia Mendoza emergía finalmente a la luz del día, abrazándose bajo el sol de la tarde como náufragos que hubieran encontrado tierra firme después de una tormenta interminable. Habían sobrevivido. Todos habían sobrevivido, pero la verdad sobre Remedios ya no era un secreto que pudieran ignorar, y nada volvería a ser igual para ellos. El sol del atardecer pintaba las montañas de Puebla con tonos dorados que parecían promesas de redención. Desde la ladera donde se encontraban, la familia Mendoza podía ver el desfile de vehículos oficiales que ascendían por el camino serpenteante. Patrullas federales, ambulancias, camiones del equipo forense y hasta un helicóptero que sobrevolaba la zona marcando el perímetro del operativo. Evaristo estaba sentado en una roca plana, con Esperanza acurrucada en su regazo y Paloma, y Joaquín a cada lado.
todos envueltos en mantas térmicas que les habían proporcionado los paramédicos. Habían pasado 6 horas desde su escape de las cuevas, y apenas ahora comenzaba a procesar la magnitud de lo que habían vivido. «Señor Mendoza», se acercó la agente federal Carolina Vázquez, una mujer de mediana edad con ojos inteligentes que habían visto demasiado en su carrera, pero que conservaban compasión para las víctimas. «Necesito hacerle algunas preguntas más sobre el mapa que encontraron». Evaristo asintió, aunque cada fibra de su ser se resistía a revivir los detalles. El mapa de Remedios ahora reposaba en una bolsa de evidencia. Junto con toda la documentación que habían recuperado de las cuevas, era prueba fundamental, en un caso que, según le habían explicado, llevaba años construyéndose. «Mi esposa nunca me dijo nada sobre sus investigaciones», murmuró, acariciando el cabello de Esperanza con manos que todavía temblaban ligeramente. «Creí que solo le gustaba la historia local». Según nuestros registros, la señora Mendoza había estado en contacto con nuestra oficina regional durante meses antes de su muerte. Explicó la agente con suavidad. Estaba recopilando evidencia sobre actividades sospechosas en la zona. Su mapa coincide perfectamente con nuestras propias investigaciones. Las palabras fueron como puñaladas en el corazón de Evaristo. Remedios había estado viviendo una doble vida, arriesgando su seguridad para proteger a su comunidad, y él nunca se había dado cuenta. ¿Qué clase de esposo había sido para no percibir que la mujer que amaba estaba en peligro mortal? ¿El accidente? Comenzó a preguntar, pero su voz se quebró antes de poder terminar la frase. «No fue un accidente», confirmó la agente. «Creemos que Basilisa ordenó su eliminación cuando se dio cuenta de que su investigación se estaba acercando demasiado a la verdad». Joaquín levantó la cabeza de donde había estado descansando contra el hombro de su padre. «Van a arrestar a todos los responsables. Ya arrestamos a 17 personas, incluyendo a doña Basilisa Sarmiento y a varios funcionarios municipales que estaban en su nómina», respondió la agente. «Gracias a la información que proporcionó el señor Aurelio Herrera y a la evidencia que ustedes ayudaron a preservar, tenemos un caso sólido». «¿Cómo está Aurelio?», preguntó Paloma. El viejo ingeniero había sido trasladado al hospital con una herida de bala en el hombro, pero había insistido en dar su testimonio completo antes de permitir que lo operaran. Va a recuperarse completamente y va a recibir protección federal hasta que termine el juicio. Su cooperación fue fundamental para desmantelar toda la red. Una brisa fresca bajó de las montañas, llevando consigo el aroma familiar de la hierbabuena silvestre que Remedios tanto amaba. Por un momento, Evaristo sintió su presencia tan real como el peso de Esperanza en sus brazos. «Papá», murmuró su hija menor. Mamá sabía que esto iba a pasar. Era una pregunta imposible de responder con lógica, pero Evaristo entendía lo que realmente estaba preguntando su hija. ¿Había dejado Remedios el mapa como una trampa accidental? ¿O había sido su manera de asegurarse de que algún día la verdad saliera a la luz? «Creo que mamá sabía muchas cosas que nosotros no entendíamos», respondió finalmente. «Y creo que nos amaba lo suficiente como para arriesgar todo por proteger el lugar donde crecerían sus hijos». La agente Vázquez se preparó para marcharse, pero antes se volvió hacia ellos una vez más. «Hay algo más que deben saber. La compensación que les había ofrecido la empresa minera por su terreno era dinero lavado de la operación de narcotráfico. Con el desmantelamiento de la red, esa expropiación va a ser anulada. Su tierra es suya para siempre». Las palabras tardaron un momento en penetrar la bruma de agotamiento que envolvía a Evaristo. Cuando finalmente comprendió lo que significaban, sintió que algo dentro de su pecho se liberaba por primera vez en meses. «¿Podemos quedarnos en casa?», preguntó Esperanza, incorporándose con los ojos brillantes de Esperanza. «Sí, mija, nos quedamos en casa».
Mientras los vehículos oficiales comenzaban a retirarse y las sombras del atardecer se alargaban sobre las montañas, la familia Mendoza permaneció sentada en silencio. Procesando todo lo que habían perdido y encontrado en las últimas horas, no habían encontrado el tesoro material que habían ido a buscar, pero habían encontrado algo mucho más valioso, la verdad sobre Remedios. La confirmación de que había sido una heroína silenciosa que había dado su vida por proteger a otros, y la certeza de que el amor familiar puede sobrevivir incluso a las pruebas más terribles. ¿Saben qué?, murmuró Paloma, tomando las manos de sus hermanos. Creo que mamá sí nos dejó un tesoro, solo que no era el que esperábamos. Joaquín asintió, maduro más allá de sus años, pero con una nueva serenidad en sus ojos. Nos dejó la verdad y nos dejó unidos. Esperanza sonrió con esa sabiduría inexplicable que a veces poseen los niños, y nos dejó su amor. Eso no se puede robar ni explotar. Evaristo los abrazó a los tres contra su pecho, sintiendo por primera vez en 2 años que Remedios realmente estaba en paz. Su sacrificio no había sido en vano, y su familia permanecería unida en la tierra que ella había ayudado a salvar. Mientras caminaban de regreso hacia su casa, donde las bugambilias de Remedios seguían floreciendo bajo el cielo estrellado, Evaristo supo que nunca más volverían a ser solo 4 personas viviendo en una casa de adobe. Ahora eran los guardianes del legado de una mujer valiente, los herederos de un amor que había trascendido la muerte misma, y los protectores de una tierra que había sido bendecida por el sacrificio de una madre que había puesto el bien común por encima de su propia seguridad. El verdadero tesoro había estado siempre en sus corazones. Conocías ya el poder transformador del amor familiar ante la adversidad. Comparte esta historia con quien necesite recordar que los vínculos verdaderos pueden superar cualquier tormenta. ¿Te sorprendió el giro sobre la verdadera misión de Remedios? Déjanos tus comentarios sobre qué momento te impactó más. El amor de una madre trasciende incluso la muerte, convirtiéndose en la guía más poderosa para quienes saben escuchar con el corazón.